Miren, es que yo voy a empezar así, porque inclusive la ley, que como van las cosas, ojalá me equivoque, puede ser la única de las reformas sociales que puede pasar, ojalá me equivoque, tiene un contexto. No somos mayoría en el Congreso. Nuestro compañero Alirio Uribe, que es representante de la Cámara, me llamó y me dijo: Rafael, no somos mayoría, y se rió amargamente. Se puede reír sin amargura la presidenta Sheinbaum, ese es el ejemplo que pongo para contextualizarnos, que el embajador de Estados Unidos dijo: ¿cómo vas a nombrar los jueces por elección popular? Y el de Canadá también. Dijeron: somos mayoría. 20 congresos estatales de México dijeron: aprobamos la ley, más el Congreso Nacional es ley, hagan lo que quieran. ¿Ven la diferencia? Por eso hay que, cuando no se es mayoría, no pasan las leyes como quisiéramos. Lula está en Brasil peor porque el 70% del Congreso de Brasil es de Bolsonaro. Así, para que quede, no dio ninguna ley, no puedes pedir ninguna ley social porque es que la inmensa mayoría es de Bolsonaro, punto. Lo que el presidente queda bloqueado. Entonces, eso es lo que hay que tener pendiente. ¿Qué resalto yo de la ley 2381? Uno, ya lo dijo el doctor Ballesteros, había una irracionalidad de dos regímenes absolutamente incompatibles en su filosofía, en su dinámica, en su funcionamiento, compitiendo, uno de los dos totalmente favorable y con ventajas sobre el otro, o sea, sobre prima media. Y segundo, todas las leyes en el mandato del presidente Uribe, por ejemplo, la 797 del 2003 y otras, siempre tenían normas que buscaban, era cómo usted no alcanza la pensión. Ya voy a decirlo. ¿Cómo usted no alcanza la pensión? ¿Cómo hago lo posible para que haya la menor cantidad de pensionados posibles? Entonces, aquí hay normas como la prestación anticipada de vejez y otras que buscan que usted pueda alcanzar la pensión de vejez. Yo hice oposición al correo que nos envió Carlos de la asociación, yo ya me opuse a la demanda de Paloma Valencia. Y lo que le dije a la Corte fue: usted en la sentencia C-197 del 2023, C-54 del 2024, dijeron que era, y exhortaron al Congreso a que hubiera una reducción de semanas, porque la mujer que sufre feminicidios, humillaciones, golpes, en la llamada economía del cuidado trabajan 4.5 horas más que los hombres en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes no pueden exequible una ley que acoge su exhorto. Más, y la que es demandante es una mujer. Y otros temas, pero ese fue. Y segundo, demostrarles que hay instituciones que tienden, implementando el Estado social de derecho, a que se amplíe la cobertura pensional. Entonces yo ya presenté pues una oposición en el término a la dirección que nos mandó Carlos al punto de la asociación, y esperemos, porque él estudió el tema, me tranquiliza un poco en la división que hicimos de temas. Yo creo que sí es deliberar que una plenaria diga: nosotros deliberamos, adoptando esta decisión, acogemos el proyecto de ley que salió en segundo debate del Senado. Pero esto tiene algunas desventajas. Y es que de la Comisión Tercera de la Cámara se habían mejorado muchos aspectos que no pudieron discutirse en cuarto debate, por lo que el doctor Ballesteros nos explicó. Entonces,
Vamos por parte adelante, por favor. Vamos a lo siguiente. Esto que ven ahí es los pilares. Aquí se materializa la finalización de la irracionalidad que llevó a que solo 24 de cada 100 adultos mayores de 65 años estén hoy pensionados en Colombia. Los sistemas de pilares existen en toda Europa, simplemente que no hay un pilar solidario básico porque no hay la inmensa pobreza que tenemos aquí. Entonces, el primer pilar, adelante, el primer pilar, que es el pilar solidario, es el pilar que va a cobijar a mujeres de 60 años, hombres 65, pero para aquellos adultos mayores que tengan un 50% más de PCL, pérdida de capacidad laboral, se va a reducir en 5 años y las mujeres siguiendo el beneficio a 50 años, porque como iremos viendo, esta ley en una afirmación real de género favorece a las mujeres. Deben integrar el grupo de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Renta básica solidaria correspondiente, eso es lo que se les va a pagar, una renta básica solidaria correspondiente a la línea de pobreza extrema, certificada para 2023, incrementada por la variación del IPC, certificado por el DANE para el 2024, que son unos 223.000 pesos aproximadamente. Tendrá efectividad, o sea, se hace, pero ya tiene efectividad a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, que es 1 de julio de 2025. A más tardar, sigue diciendo el decreto, el 31 de octubre de 2024, Colpensiones deberá compartir con las ACAI la información de los afiliados con cotizaciones superiores a 2.3 salarios mínimos para que asesoren a estos afiliados. Es decir, estamos a 3 semanas, un poquito menos, 31 de octubre, fíjate el plazo tan corto. No sé si los redactores del proyecto vieron, que es una cosa que está aquí. ¿Ves? 31 de 2024, así lo dice claramente el proyecto de ley. Y sigue diciendo, Colpensiones, a más tardar el 31 de enero de 2025, podrá a disposición de la UGPP la relación de los afiliados que no ejercieron su deber de elección de ACAI. Y para esa asignación aleatoria con un algoritmo, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos: que el afiliado, obvio, no haya seleccionado una entidad administradora del componente complementario, que la CAI cuente con autorización de venta financiera, obvio, que se establezca un algoritmo y que la asignación se realice bajo condiciones de igualdad de probabilidad. Entonces, los tiempos están aquí para estas personas que no tienen transición. Ya el decreto señala cómo debe darse. Es el único decreto que conocemos. Deben venir 2 más próximamente. Se dé ese tránsito para estar hasta 2.3 en Colpensiones y de 2.0 mínimo hacia arriba en el RAIS. Y viene por sí adelante el llamado pilar de ahorro voluntario que, ojo, nos dimos cuenta enseguida, lo dijo Carlos en Bogotá en su intervención en Hotel Dan. Este pilar de ahorro voluntario no forma parte del sistema de protección integral de la invalidez, vejez y la muerte de origen común. No se le aplican los principios y disposiciones de la ley 2381 y se consolida a través de los mecanismos que existan en el sistema financiero con el fin de completar el monto de la pensión integral de vejez. Entonces, sigamos. Entonces, aquí viene la pensión de vejez. Estamos un poco rápido para que ustedes intervengan,
opinen, queremos nutrirnos de sus aportes también. Entonces, aquí viene otro gran beneficio, que es lo que yo dije en mi demanda de oposición. Cómo una mujer, con el respeto que me merece, puede atacar de esa forma a miles y miles de sus congéneres, que no tienen tierra, que no tienen millones, que no son hijos de terratenientes, ni de expresidentes, ni de poetas, ni de nada, sino humildes mujeres del pueblo colombiano, muchas de las cuales han sufrido humillaciones, golpes, maltratos, cuántas cosas. Y que trabajan además 4 horas y media más que sus maridos o sus compañeros permanentes. Es que las semanas no se tocan, pero acogiendo el exhorto de la Corte Constitucional, la C-197 del 2023, empiezan a disminuir desde el 1 de enero las semanas 25, 25, 25, hasta que en el 2036 lleguen a 1000 semanas. Pues yo le digo a mis alumnas, todas ustedes se van a pensionar máximo con 1000 semanas, pero si paren hasta 3 hijos, 950, 900 y 850 semanas. Es una afirmación de género real. En el campo, efectiva. Siga, por favor. Entonces viene adelante. Entonces viene otra parte. Recuerden que el proyecto de ley señalaba que el umbral era 3 salarios mínimos y los partidos que de entrada no hicieron oposición como la conocemos, dijeron, es 2.3 salarios mínimos o no votamos con ustedes el proyecto. Inclusive el presidente Petro tuvo la audacia de decir que sean 4. Bueno, eso fue un escándalo de los medios, de todos los medios, porque en 4, hablábamos con nuestro querido compañero Sandro, colega, era lo ideal. Pero si tú no tienes mayoría parlamentaria, tuviste para que esto pasara a dejarlo en 2.3, pero el proyecto originalmente eran 3 salarios mínimos. Sin embargo, son tan bajos los salarios que solo el 18% de los cotizantes estaría en el pilar de las AFPs. El 82% gana menos que eso, fíjate. Entonces, es cierto lo siguiente, ¿qué queríamos nosotros en la asociación, en el movimiento sindical, en sectores del pensamiento? Que una vez que se hiciera ya, perdón, de pilares, la plata de las AFP, los 424 billones de pesos que dicen que tienen y que están administrando, pero que solo tienen 321.000 pensionados, pasara enseguida con pensiones. Pero, repito, no somos mayoría parlamentaria, había que transigir cosas porque si no, el proyecto se hundía. Pero lo que sí van a dejar de recibir es, a partir del 1 de julio, peso alguno del 82% aproximadamente de los afiliados, que solo por tener salarios por debajo de 2.3, solo sus cotizaciones van a ir a Colpensiones. Y eso también tiene otra ventaja, que disminuye ostensiblemente el subsidio a las altas pensiones, prácticamente terminó a las altas pensiones respecto de los que no tienen transición. Es una parte que yo veo positiva de la norma. Una cosa que lo dijimos en Bogotá y lo decimos ahora porque sabemos de compañeros, pues de la Universidad Nacional y de otras partes, es cierto. Para los que no tienen transición, no tengo tiempo de hacer unas cuentas, operaciones matemáticas,
tomando la fórmula 65.50 menos 0.50 por S y más porcentaje A por 50 semanas, esa es la fórmula de Colpensiones, por 50 semanas por encima, por casi de las 1.300, es cierto, no podemos decir que no. Cuando hicimos los cálculos, nos damos cuenta que cuando tomé un modelo con 5 salarios mínimos, hay una diferencia real. Siga, por favor, vamos a la última. Siga, porque es muy engorroso explicar eso ahí. Es una diferencia apreciable que nos da 2.267.000 pesos. O sea, es cierto que para un porcentaje que no será más allá del 17-18% y que no tenga transición, es cierto, la pensión va a ser menor que los que no tienen. Por nosotros, yo me pensioné, Carlos se pensionó, salimos con la fórmula, Jaime, en fin. Pero yo digo, para mí, cuando la Corte declaró inexequible, acuérdense, la C-428 del 2009, ese requisito infame para las pensiones de invalidez y de esos derechos de origen común, que era el 2020, la Corte dijo, esta norma la declara inexequible porque es regresiva e invoco el artículo 2 del PISEC. Y la Corte, que es el C-428, que tiene su clon, que es la C-556 sobre pensión del mismo año, sobre pensiones de sobrevivientes, dijo, aquí hay que hacer un test. En el contexto, cuando una norma es regresiva, pero cuando beneficia a la mayoría de los afiliados, en el contexto no debe ser regresiva, ni considerarse regresiva, porque también esto, por personas que no están en la oposición, va a ser demandada. Están esperando algunos jóvenes, yo voy a demandar esto. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo esté en Colpensiones y punto. Que la estatal sea la que administra esto. Yo dije, yo también, pero no había posibilidad de esto. Entonces, es importante tener en cuenta que hay un pilar de ahorro voluntario que se va a complementar con el componente del pilar contributivo para que también con lo que se cotiza en Colpensiones haya dos complementos más. Obvio, una persona que gane 15 millones de pesos, Sandro ponía ahora hablando con nosotros 10, sí, está bien, gana 10, pero entonces los hijos estudian en la universidad, cambia el carro cada 4 años, en fin, hay que tener también una cultura del ahorro, pero en cuanto a que la fórmula evidentemente disminuye, o sea, que no tiene transición en comparación con la fórmula de Colpensiones, es cierto. Lo que pasa es que las AFP, lo vimos nosotros en los procesos que llevamos en las oficinas de ineficacia del traslado, te dan la tercera o cuarta parte menos que lo que da Colpensiones. Si comparamos por allí. Muy bien. Vamos, sigamos por favor. Vamos para una institución que a mí realmente me gusta, porque es de las que tiende a que, oiga, alcance su pensión, que se llama la prestación anticipada de vejez. Requisitos: no estar cobijados por el régimen de transición, lógicamente. Cumplir 62 años de edad mujeres y 65 hombres después de la vigencia de la ley. No reunir las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez del pilar contributivo. O sea, no llegó con esas edades a las 1.300 semanas, pero que tengan más de 1.000 cotizadas. O sea que esto va a cobijar a los que tienen entre 1.000 y 1.299 semanas. La prestación se aplicará únicamente a los afiliados que cumplan estos requisitos antes del 1 de enero del 2036. Pienso que esta figura es interesante
porque busca ampliar la cobertura y que personas pues, accedan a la pensión. Descontamos la cotización, más descontamos la cotización en salud, pero en 4 años, porque le faltan 200 semanas, usted queda pensionado. Es una norma que oponerse a esto con una lógica jurídica o social no es coherente. Y viene adelante el beneficio para madres o padres con hijo inválido, que está en el artículo 35. Esto, compañeros, no es nuevo, porque estas pensiones especiales, como se llamaron, fueron establecidas originalmente en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 del 2003. Pero ahí solo había lo de siempre, ¿no? Eso se debe a la Corte Constitucional. Decía que para el hijo especial o inválido era hasta los 18 años. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Primero, pues, una sentencia, la C-227 del 2004, que dijo: declaro inexequible la expresión menor de 18 años en el entendido que la dependencia económica va a existir porque es una persona especial. Un niño que nació con autismo profundo, que no pasa de 3 años mentales, puede tener 3 años o 30, que es un niño. Entonces, fíjense cómo eran las normas anteriores. ¿Cómo te niego el derecho o te lo cerceno sin ninguna lógica? La Corte salió y dijo: no, señor, esa la declaro inexequible. Igualmente, también se quería excluir a los padres, cabezas de familia. De acuerdo a otra sentencia, que es la C-989 del 2006, que declaró exequible la palabra madre del inciso en el entendido que el beneficio pensional previsto se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados que dependan económicamente de él. Entonces, esta norma, el artículo tiene unas ventajas que me parecen interesantes, porque permite que el pensionado pueda reingresar a la fuerza laboral. Si se reincorpora, deberá seguir realizando aportes de forma solidaria a pensión. Porque, ¿qué decía la exposición de motivos del proyecto de ley 797? Sí, y después de si vuelve a ingresar a la fuerza laboral, se suspende la pensión inmediatamente. Ahora no. Inclusive, hay otra norma en el artículo actual. ¿Qué pasa si ese hijo discapacitado entra a laborar? Ya es adulto. Puede entrar a laborar, por ejemplo, en un ascensor, en algunos tipos. Tampoco se pierde la pensión, porque hay que tener esto en cuenta con convenios como el 159 de la OIT, que incrementan actividades productivas en personas que tienen discapacidades. Entonces, estas son las dos nuevas adiciones que tuve, que me parecen positivas, la nueva ley, el nuevo artículo que están viendo ustedes allí. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Esto es importante, que es el artículo 10º de la ley. Se titula Facultad del empleadora para solicitar la pensión integral de vejez. Esto no es nuevo. Vamos a ver, vamos a hacer una comparación, porque sobre todo a muchos les puede interesar, y más a los servidores públicos. La primera norma fue el parágrafo del artículo 9 de la Ley 797, que dijo: miren ese tipo de normas. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria que el trabajador cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión. O sea, de acuerdo a esa ley,
Usted llegó a la edad, tú hizo las semanas, y eso es una justa causa. Adiciono, de hecho, el artículo 62 del Código. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de la administradora del Sistema General de Pensiones. Cierro comillas, estaba en comillas. Pero sobre este parágrafo recayó la sentencia C-1037 del 2003, la cual declaró exequible el parágrafo con un condicionamiento. Dijo, siempre y cuando, además de la notificación del reconocimiento de la pensión, no se puede dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. El inciso segundo de la norma dice lo siguiente, ojo, transcurridos 30 días después de que el trabajador o servidor público cumpla los requisitos para tener derecho a la pensión, si éste no la solicita, el empleador podrá solicitarla en nombre de aquel. Y había otra norma, la hay porque la está vigente para los que no tienen transición, literal P del artículo segundo, que comillas, P, los afiliados que al cumplir la edad de pensión no reúnan los demás requisitos, tendrán derecho a una devolución de saldos o son sustitutivas de acuerdo con el régimen que estén afiliados. Entonces, imagínate, enseguida decir, usted cumplió la edad, se va, le devolvemos el saldo si está en el RAIS o la sustitutiva si está en Colpensiones. Y la Corte Constitucional nuevamente, en la sentencia C-375 del 2004, declaró ese inciso exequible así. Es exequible, abro comillas, en el entendido que este literal no ordena el retiro del trabajador, sino que le confiere la facultad de solicitar la cancelación de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos o continuar cotizando hasta alcanzar los requisitos de la pensión de vejez. Pero hay una sentencia muy interesante que es la C-1443 del 2010, que recayó sobre el numeral 14, artículo séptimo del decreto 2351-65. Ese numeral dice, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o de invalidez estando al servicio de la demandada. O sea, es justa causa de despido, son 15 numerales, el 14. ¿Qué dijo esta sentencia? Esta sentencia dijo, yo declaro exequible este numeral bajo la condición que cuando el trabajador haya cumplido los requisitos para obtener su pensión, el empleador no puede dar por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral por justa causa, si previamente al reconocimiento de la pensión de jubilación omitió consultar al trabajador si deseaba hacer uso de continuar laborando o desvincularse de la empresa. Esa fue una protección interesante que no se trajo porque muchas, ahora vamos a ver en pensiones de sobrevivientes, por ejemplo, varias sentencias, lo que hizo, como fue para las madres y padres de hijos inválidos, lo que hizo la ley es que las normatizó, convirtió en norma, pero otras pocas omitió. Y aquí omitió porque el artículo 10 dice, facultad del empleador para solicitar la pensión integral de vejez. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión de vejez. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión se notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados por parte de la administradora, o sea, reproduce, vuelve norma la C-1037, el condicionamiento, lo cual está bien. Y lo segundo dice, transcurridos
30 días después de que el trabajador, trabajadora o servidor pública cumpla con los requisitos establecidos en esta ley para tener derecho a la pensión, si éste no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel y dará aviso al trabajador. Y esto, lo que rige aquí, rige para el sector privado y público. Aquí que se omitió, no se trajo el condicionamiento que dijo la Corte en la sentencia, en la sentencia C 1443 del 2010. Una vez que venza la etapa de defensa de la ley que hemos acordado en el alto uso laboral, yo voy a presentar una demanda para que se integre esto, y lo que vamos a ver en las pensiones de sobrevivientes es que una cosa son los beneficiarios para el pensionado difunto y otra para el afiliado fallecido. Entonces, aquí hay que mejorar esto. ¿En qué sentido? Que se diga que el empleador debe primero pedir autorización del trabajador. Siga, por favor. Y vamos a la pensión familiar. Esta institución me parece interesante, no es nueva ni mucho menos. Fue creada por la ley 1580 del 2012, esta pensión familiar. Es la suma de esfuerzos, la suma de tiempos, la suma de semanas, la suma de saldos si se está en el RAIS. Recordemos algo, a partir del 1 de julio del 2025, la única entidad pagadora va a ser Colpensiones. Ojo, Colpensiones. De pensiones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vemos aquí? Que había un inmenso obstáculo para estas pensiones familiares que estaba en el artículo 3º, literal L, de la ley 1580, que decía que para acceder al beneficio de la pensión familiar, cada beneficiario, no uno, los dos, cada beneficiario debía haber cotizado a los 45 años de edad por lo menos el 25% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. ¿Esto qué hizo? ¿Qué fue el resultado de esta norma? Que con unas cotizaciones que en promedio no pasan para hombres de 485 semanas y para mujeres 420, ¿cuántos compañeros permanentes o cónyuges tenían? El 25% de 1.300 semanas a los 45 años. Ese requisito fue removido, ya no existe. Eso me parece un avance, porque ahora sí, la pensión familiar va a tener una operatividad. También se acató la inexigibilidad declarada en la sentencia C 1504 del 2014, que decía que esa relación no solo podía existir para la pensión familiar antes de los 55 años de ambos contrayentes o de ambos compañeros o compañeras permanentes, lo cual me parece muy interesante. Y a la vez hay una omisión legislativa, eso también lo voy a demandar, que se corrigió en parte por una sentencia de la Corte Constitucional, la C-658 del 2016, porque la norma en beneficiario solo llega hasta los hijos, cuyo compañero permanente, excluyendo a los padres que dependan económicamente y a los hermanos inválidos, que eso fue lo que incluyó esta sentencia. Muy bien. Vamos a las pensiones de sobreviviente. Adelante. Más. Adelante. Aquí. Bueno, aquí quiero terminar rápido, aquí me detengo un poco para decir lo siguiente. Las pensiones de sobrevivientes son reguladas en la ley en los artículos 47, 48 y 49.
El 47 dice, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado o pensionada por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado o afiliada al sistema que fallezca, siempre y cuando estuviere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anterior al fallecimiento. Es decir, de entrada se acogió lo que de la inexequibilidad de la sentencia C-556 del 2008. Cuando un afiliado o afiliada haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el componente de prima media en el tiempo anterior a su fallecimiento para su pensión, sin que haya tramitado o recibido una sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos, esto habrá beneficiarios con derecho. Bien, entonces vamos a los grupos. Adelante, por favor. 40, esa. Mire, aquí hay que tener en cuenta también otra ley, que es la ley 2388 de 2024, que es la de la familia de crianza, que aumentó el número de beneficiarios. Y yo creo que con esto Colombia tiene una de las normatividades más amplias del mundo en reconocimiento de pensiones de sobrevivientes. Por primera vez la ley distingue. El 48 dice, estos son los beneficiarios de la sustitución pensional por muerte del pensionado, y el 49 dice, y estos son los beneficiarios por muerte del afiliado. Entonces, los primeros dos órdenes están igual. ¿En qué sentido? Si el supérstite es mayor de 30 años, la pensión es vitalicia, exigiendo vida marital durante por lo menos los últimos 5 años continuos anteriores a la muerte del pensionado. Si es menor de 30 años, ese cónyuge supérstito con cuidado permanente es una pensión temporal por 20 años para que cotice. Pero aquí tenemos una omisión. Aquí recayó la sentencia C-336 del 2008, que dijo que la pareja del mismo sexo con vocación de permanencia tiene derecho a la pensión de sobreviviente. La norma, la ley no tiene eso. Habrá que, me imagino que Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, y estas ONGs conformadas, integrantes de la comunidad LGTBI, van a presentar demandas, no lo haremos nosotros, para que se incluya por vía jurisprudencial que estas pensiones de sobrevivientes se extienden a la pareja del mismo sexo. Entonces aquí vienen 3 puntos muy interesantes, Gómez, 3 puntos muy interesantes, que son algunos jurisprudencias. Miren este caso, analicémonos, pero solo para pensionados. En caso de relaciones sucesivas, si existe divorcio con él o la cónyuge y no existe convivencia con éste, y existe una compañera o compañero permanente que cumple con el requisito de los 5 años de convivencia anteriores a la muerte de él o la pensionada, la sustitución corresponde en su totalidad al compañero o compañera permanente. Claro, si hay un divorcio, hay una disolución de los efectos civiles del matrimonio, por lo tanto, esa persona respecto de aquella cónyuge es soltero, salvo que siguió conviviendo o que volvió a convivir después del divorcio. Después viene la segunda, que no es más que se normatizó, por ejemplo, las sentencias 40.055 de la Sala de Casación Laboral o la 42.425, que dice así: en caso de que no exista divorcio, pero haya separación de hecho y la compañera o compañero permanente cumple
con los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento, la pensión se dividirá proporcionalmente al tiempo convivido con cada uno de ellos. Y la última situación es, en caso de simultaneidad de convivencia entre o la pensionado o pensionado y la cónyuge o cónyuge, y otros compañeros o compañeras permanentes de más de 5 años de convivencia acreditada, se distribuirá la pensión en forma proporcional entre ellos. Eso es normatizar la sentencia C-1035 del 2008. O sea, ya no es jurisprudencial, sino legal. Y en ese mismo orden siguen los hijos. De 0 a 18 años, hijos, pensión temporal hasta la mayoría de edad, y aquí se presume la dependencia económica. De 18 a 25 años, hijos estudiantes, pensión temporal hasta la terminación de los estudios o hasta los 25 años. Y hay que demostrar que es estudiante y que hay una dependencia económica del causante. Y sin edad, hijos inválidos o hijas, mientras subsistan las condiciones de invalidez y se presumen condiciones de dependencia económica. Entonces, aquí viene la adición de la ley que se llama Ley sobre la Familia de Crianza, que es de este año, es la ley 2388 del 2024. Hijos de crianza. La ley define, me demoraría mucho, qué se entiende por familia de crianza, por hijo de crianza, por padre de crianza, madre y por abuelos de crianza. Entonces, se adiciona el acápite de beneficiarios con los hijos de crianza, igual hasta los 18 años se presume dependencia económica, de 18 a 25 si están estudiando en una universidad, y con los hijos de crianza inválidos. Adelante, por favor. Y sin edad, entonces, bien, ahí termina. Entonces, ese es el primer orden. El segundo orden es el de los padres que dependieran económicamente del causante. Y la norma acata la inexequibilidad de la sentencia C-111 del 2006, que señaló que esa expresión total y absoluta, que era para ponerlo difícil, no existía, que nada más de dependencia económica. Pero se adiciona los padres de crianza, de acuerdo a la ley 2388 de este año. Y después viene sin edad, y esa falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, los hermanos inválidos y hermanas del causante, si dependían económicamente de este, si subsisten las condiciones de invalidez, y los hermanos menores de edad que dependían económicamente del pensionado fallecido hasta los 18 años de edad. Son sentencias de la Corte, la C-034 y la C-066. Pero aquí viene lo que debemos decir. Yo pienso que fue por la premura, porque eso se hubiera corregido, esa contradicción, porque no hay ninguna razón. O sea, si un pensionado por invalidez o por vejez, que es una persona veterana, puede tener una compañera permanente, estos enredos que nos da la sexualidad de la especie Homo sapiens, convivencia simultánea, etcétera, con mayor razón puede tenerlo un afiliado que murió a los 40 años por un riesgo común. Es decir, está sexualmente activo y seduciendo en lo posible. Entonces,
hay un vacío, porque estos tres casos que sustenté, estos tres casos no están en el artículo 49 dentro del grupo de beneficiarios por muerte del afiliado. Yo leí varias veces la norma antes de poner, ahí está, eso falta. Entonces, en un momento, yo demandaré para decir que hay una omisión legislativa y que se pueda integrar por vía jurisprudencial de la misma forma que están estas tres situaciones para los pensionados, que son las situaciones que vimos, relaciones sucesivas, si hay divorcio, cuando no existe divorcio y cuando hay convivencia simultánea. Estos tres casos que están en el artículo, repito, 48, para las pensiones de sobrevivientes de los pensionados, no están para los afiliados. Y repito, la cosa tuvo que ser una omisión que hubiera ocurrido porque, repito, hablando en realidad, si la ley parte de la base que un pensionado de 63 años o una de 57 ya adultos mayores, pueda tener otra mujer u otro hombre u otros, pues yo creo que con mayor razón lo va a hacer un afiliado que muera a los 40 años, podría tenerlo. Acuérdense el caso cuando los mineros quedaron sepultados durante un montón de días en Chile, en una mina. Ahí había 3 mujeres, 3 familias a estar pendientes de la vida del señor minero que tenía esos 3 hogares. Entonces, aquí hay realmente una omisión que ahora debiera, con una nueva ley, o si no, con una demanda de inconstitucionalidad, pero para que se cree la omisión legislativa y esos 3 casos también se pongan acá. O sea, cuando la muerte es del afiliado. Sigamos, por favor. Sigamos. Aquí la sustitutiva. La indemnización sustitutiva y o devolución de saldos de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado o afiliada está en el artículo 53 de la ley. Esos beneficiarios o beneficiarias que al momento de la muerte no hubieran reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobreviviente, o sea, las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al evento de la muerte, al día de la muerte, tendrán derecho a una sustitutiva en misma forma como está contemplado ahora. Pero la adición es en cuanto a los pilares, porque dice, en el componente complementario de ahorro individual, cuando el afiliado o afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se les entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo, incluidos los rendimientos financieros, y adicionado con el valor del bono pensional si ello hubiere lugar. Adelante. Después viene lo de la inexistencia de beneficiarios. Si no hubiere beneficiarios del afiliado o afiliado fallecido, y si tuviere saldos en el componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo, estos formarán parte de la masa sucesoral de bienes del causante. En caso que no haya causavientes hasta el 4º orden hereditario, las sumas acumuladas en el componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo se destinarán al Fondo de Solidaridad Pensional, en los órdenes que son hijos, padres, cónyuges, hermanos y sobrinos. Sigamos. Creación del fondo. Voy a ser muy lento aquí, esto fue muy rápido acá, esto fue un debate porque originalmente el decreto que decía que ese fondo de ahorro del pilar contributivo debía ser administrado por Colpensiones, pero en el debate y los partidos que apoyaron de alguna forma liberal, algunos conservadores y el partido de la U dijeron no, esto es mejor y pedimos que lo administre el Banco de la República como una cuenta especial.
y cuyos recursos y rendimientos no podrán formar parte de las reservas internacionales. Y su finalidad es financiar las pensiones del nuevo esquema de pilares a cargo del componente de prima media del pilar contributivo, salvo las de aquellos afiliados que, previamente a la entrada en vigencia de la ley, se encontraban afiliados al régimen de prima media, y salvo las de aquellos que están de los afiliados por traslado de acuerdo al artículo 73. Bueno, siga, lo dice claramente el artículo 24, el dinero que se va acumulando en este fondo no se destinará para el pago de pensiones de los afiliados que pertenezcan al régimen de transición, obviamente no están excluidos de la aplicación de la ley, ni de los que reciban una mesada de colpensiones o se encontraban afiliados a esta entidad al momento de entrar en vigencia la ley. Bueno, sigamos por favor, ya para terminar. Hay una cosa muy interesante que en la división que nos hicimos, Carlos y yo, no la tocamos, que es lo siguiente. Otra de las normas que son varias y que hay que verlas con pinza porque no están en una sola norma es: yo trato de facilitarte tu acceso a la pensión ciudadana o ciudadano colombiano con la forma que tú puedas convertir plata, dinero, por semanas cotizadas. Eso es lo importante, que es el que se llama sistema actuarial de equivalencias, que necesita lógicamente un decreto reglamentario. Ahí sí, los juristas somos lo de menos, ahí son los actuarios, los matemáticos de la seguridad social. Sistema actuarial de equivalencias, que busca completar los requisitos mínimos de semanas para tener derecho a una pensión integral de vejez. Entonces está en las siguientes normas, repito, es que hay que tomarlo con pinza. Los aportes voluntarios se pueden convertir en semanas. Artículo 3º, numeral 4º, inciso 3º. Los recursos cotizados y ahorrados en el componente complementario de ahorro individual se podrán convertir en semanas. Artículos 14, numerales 3 y 8. Y si no cumple el número de semanas mínimas, se pueden completar con estas equivalencias. Artículo 19, literal H. Me parece que es muy importante porque es la forma como se dice: si no te alcanza la prestación anticipada, por ejemplo, tú tienes una plata en el componente de ahorro individual, en aportes voluntarios que tengas en el cuarto pilar, y yo hago un sistema actuarial de equivalencias que te sumen semanas para que puedas llegar a las 1.300 o a partir del próximo año, con los 25 semanas menos hasta el 2036, llegar a 1.000 de las mujeres. Esto también es una institución que me parece muy interesante y que la toco así rápidamente porque la dejamos, digamos que en el tintero. Así que debo decir, sistema actuarial de equivalencias. Lo otro es lo siguiente, vamos avanzando, por favor, me faltan dos. Siga, yo te digo. Aquí. Miren, hay una situación también que es lamentable. Mira, estas AFPs, que cuando la ley 100 se profirió, se conformaron 14 y que hoy solo quedan 4, y los peces grandes se fueron devorando al pequeño, y ni tan pequeños porque Horizonte era grandísimo, Davivir del Banco era grandísimo, con la figura del derecho comercial, de la fusión por absorción, lo que es un oligopolio, ahí quedan 4. Grupo Aval Porvenir, que tiene prácticamente la mitad. Protección, Grupo Antioqueño, Colfondo y una pequeñita Scandia. En invitación que visites, querida Luisa, había más tiempo, yo dije cómo estaba integrada el capital internacional, ahora no, queremos escucharlo a ustedes. Entonces,
Ese fue el debate acertado del ministro Bonilla en la Cámara. En el fondo tienen 5 comisiones, 5, no nos dejemos engañar, 5 comisiones tiene esta gente. La comisión de administración, que cada cual la cobra como quiere, porque no hay decreto reglamentario que ponga ni piso ni techo, que por venir, por ejemplo, cobra por administrar los recursos 0.43, ese 3%, porque Scandia el 2,05% y solo vea para los seguros previsionales, o sea, para que las aseguradoras pongan el resto del saldo cuando hay pensiones de sobrevivientes y de invalidez, el 0,95%. Hay comisión, óigase bien, siga por favor. Siga la próxima. Eso mediante mediante una ley, esto hay que cortarlo. Es que el negocio que les montaron es fabuloso. Es que son 5 comisiones. La otra comisión es por administrar los recursos de los afiliados cesantes. O sea, no estás trabajando, ¿verdad? Estás inactivo, pero tienes 150 millones de pesos ahí, pero hace 3 años tú no cotizas porque estás desempleado o en la informalidad. Ahí te cobro comisión. Comisión por administración de los aportes voluntarios. Aquellos que, tengo una cliente así, claro, el caso era escandaloso porque a la señora le ofrecieron 5.400.000, a mi cliente tiene 1.150 millones en su cuenta, una ejecutiva que vive en Bogotá, pero que tiene rango internacional. Y digo, doctor, yo salí llorando. Me dijeron que es para mí 5.600.000 si yo me gano un poquito más de 30 millones mensuales. Ya la estamos pasando, pero como la divisa, enseguida, el primer día, el 17 de julio, lo estábamos haciendo, ya con la forma como sabemos que debemos hacerlo. Ahora el decreto reglamentario lo regula mejor y va a salir con una pensión exactamente de 16 millones de pesos. 3 veces más. Pero como ella tiene, yo le dije, bueno, una vez que hagamos esto, saque esa plata de allí. Ha ahorrado plata en el fondo paralelo de ahorro voluntario, por eso le cobran comisión, y ya van 3. Comisión por traslado, 1% sobre el IBC, 4. Hasta usted se trasladó, yo cobro una comisión y es la 4ª. Y la 5ª es por administración de pensión por retiro programado, que es la modalidad que es la más peligrosa, que es cuando el dinero sale de la propia cuenta. Pues ya se te acaba el saldo, tenemos experiencias espantosas. Y hay una 6ª, por el cálculo actuarial de quienes deben aportar. Usted quiere un cálculo actuarial, necesita un cálculo actuarial, ¿verdad? Porque hubo un empleador y lo va a hacer el empleador, o usted como independiente, busque legalmente, ojo con eso, compañeros, legalmente Colpensiones tiene un equipo que te rastrea los fraudes y los delitos y te empapela, legalmente. Usted pide un cálculo actuarial, sí señor, pues yo cobro el 0,50% de ese cálculo actuarial. Y si hubiera pasado el proyecto como se discutió en la Cámara, ese fue el debate de Bonilla, ese. Les digo la verdad y no les gustó. Si hubiera pasado el proyecto como debía pasar, si no hubiera habido la premura que conocemos, que sabemos, etcétera, le hubiera quedado una comisión o 2, no las que tienen. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, que todavía hay algunos cabos que atar. Y por último, es lo del tratamiento tributario. Por favor, siga acá. Hubo un problema porque siempre se hablaba de expropiación, o sea, es una oposición que no tiene ningún tipo de racionalidad. Es decir, como uno ve en parlamentos europeos, por ejemplo, un debate como eso Mélenchon, por ejemplo,
al gobierno de Macron, un debate, Mélenchon, que es el hombre de izquierda, hace debates reales, teniendo en cuenta la parte, o sea, hermano, aquí no hay debate, aquí lo que hay es desinformación. Ay, van a expropiar al que tenga 2 millones y pico. No. El artículo 84 es clarísimo de la ley. Hay exención de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen del orden nacional. Los recursos de los pilares básicos solidarios, semicontributivo, contributivo, los recursos de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales y recursos del Fondo Social Pensional no tienen impuesto. Tampoco están exentos del impuesto a las ventas varias actividades más, los servicios prestados por las administradoras y del pilar contributivo, los servicios de seguros y reaseguros, que por cierto, Fasecolda tiene cierta satisfacción, porque por primera vez también va a haber seguros para colpensiones en el pilar de prima media, en el pilar contributivo. También va a haber aseguradoras para pensiones de y sobrevivientes. Antes no, antes solo había en el RAIS y Colpensiones pagaba estas pensiones de su propio fondo. Eso es una cosa que, de las cuestiones que vamos a ver de pronto ahora que en el debate o que haya sus intervenciones. También está exento todo del impuesto de timbre, de renta y complementarios también, excepto, aquí lo dice, siga por favor, del impuesto de renta y complementarios, todo excepto, siga por favor, el número 5, todas las pensiones, incluyendo, están exentas, incluyendo las que perciben los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentos del impuesto de renta. Estarán grabadas solo en la parte que exceda de 1000 VT, que es la unidad de valor tributario, y la VT en el 2024 está en 47.065 pesos. ¿Qué instituto tributario? Que es viejo, es el decreto 624 del 89, artículo 206, que han tenido reformas. Se llama rentas de trabajo exentas. Y dice, todas las personas que tengan pensiones por encima de 47.065.000 pesos mensuales, o sea, de las 1000 VT, estarán obligadas a pagar este impuesto. O sea, ¿qué pensionado en este país, qué porcentaje de pensionados tiene una pensión por encima de 47 millones de pesos? Pero no nos preocupa, pero quisieron poner terror y oposición diciendo, como divido 47 entre 12 meses, mire, muchos no, es 47 mensual. Dejamos eso claro. Pues yo dejo hasta aquí, les agradezco su atención y que vengan ustedes. Bueno, compañeros, voy a saludar a algunas organizaciones sindicales antes de dar paso. Un saludo a Percio Oyola, presidente de la Confederación General de Trabajadores. Bienvenido, Percio. Compañero Ricardo Venegas, presidente de SUMA. SUMA es el sindicato del sector agrario. Todavía no he podido interpretar la sigla, pero sé que es del sector agrario. A Duván Zapata, presidente aquí de la región de Sinaltainal, del sector de alimentos, es el dueño de Noé. Y el compañero Antonio Becerra, presidente de Sintapevi, bienvenidos. Bien, en este segmento, antes de ir a almorzar, queremos que los compañeros pidan la palabra, opinen, digan, pregunten, y si tienen alguna pregunta se le dirigen a Carlos o a Rafael, pero están en. Entonces, tienen el uso para. Vamos a trabajar, si quieren, media horita en eso. ¿Les parece? Para que puedan ir a almorzar tranquilos y volvemos. Les pido a los que pidan la palabra, por favor, se presentan y antes nos vamos conociendo. Por favor, dale, María Elena. Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es María Elena Correa Salazar. Soy abogada litigante, especialmente en temas de nulidad, afiliación e ineficacia de traslados, y hoy por hoy en demandas de reparación integral o perjuicios de aquellos pensionados de los fondos privados.
Pero el punto que quiero, de pronto, doctor Ballesteros, es agregar frente a la ventana que abre la ley 2381, donde, si bien es cierto, en menos de 22 días, una persona que ha demandado la nulidad de afiliación pide su reasesoría. La ley dice muy claro que dentro de esa reasesoría, de manera gratuita, tanto el fondo privado como Colpensiones deben llevar a cabo un cálculo actuarial. Llegamos y efectivamente los fondos privados realizan el cálculo actuarial, hacen traslado del cálculo actuarial y todo lo demás a Colpensiones. Colpensiones revisa que se reúnan los requisitos de este afiliado para poder hacer ese traslado express y se llega a la audiencia, estoy hablando 27 de septiembre, y el juez del circuito, pues obviamente se le notifica y se anexa a la demanda todo este tipo de los cálculos actuariales, sobre todo que en el cálculo actuarial hay una diferencia para este afiliado o trabajador de Ecopetrol de la media bobadita de 10.950.000 pesos de mesada pensional frente a lo proyectado por el fondo privado. ¿Qué hace el juez del circuito? Entonces el juez del circuito, hasta tanto no se defina la situación de traslado, que sea aceptado el traslado, el juez del circuito suspende la audiencia a esperas de que Colpensiones acepte el traslado y que la abogada presente un desistimiento. ¿Por qué? Porque el objeto litigioso, pues una vez aceptado el traslado, se presenta allí. Yo le digo al juez del circuito que no espere que yo le presente un desistimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando en el proceso de nulidad, que en un concepto pacífico los jueces laborales de aquí de Medellín, ellos condenan al traslado de todo el capital más los rendimientos, el valor de bono pensional más la capitalización, que son cosas diferentes, el traslado a Colpensiones de todas las comisiones, no solo de administración, todas las comisiones de los reaseguros, todas las comisiones que se generan. Entonces, claro, los fondos privados hoy en día, ¿qué están haciendo? Escribiéndole a todos sus afiliados y más los que tienen ya la demanda en curso para que desistan de la demanda. ¿Por qué? Porque los fondos privados es una plática contada y no de bolsillo precisamente en todo lo que tienen que trasladar a Colpensiones. Ahora bien, el parágrafo del artículo 76 dice, sí, usted se puede trasladar a Colpensiones. Pregunta, pero el mismo parágrafo dice que el capital queda en el fondo privado hasta tanto este afiliado cumpla los requisitos para pensionarse en Colpensiones. Yo digo, por Dios, esto me parece una cosa tremendamente inaudita, sabiendo que los fondos privados son un sistema perverso de administración de recursos pensionales, donde el afiliado a un fondo privado asume todos los riesgos: riesgo cambiario, riesgo mercado, riesgo político, riesgo país. Y esta reforma deja en manos de los fondos privados que sigan abusando de todos los afiliados al sistema, y más los que desafortunadamente quedan en el fondo privado. Lo hablo con todo respeto y con conocimiento de causa. Trabajé en 2 fondos privados,
la media bobadita de 17 años. Entonces, conociendo la intimidad de un fondo privado, yo, dentro de los aspectos que el doctor Ballesteros enunció que nos queda todavía en un stand-by, queda precisamente ese tema del capital. Yo le decía al juez del circuito, no espere que yo le pida el desistimiento. Usted me va a fallar conforme a los conceptos pacíficos de la Corte y me va a fallar y condena como viene la orientación de la Corte. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir desistiendo, quitándole la oportunidad precisamente al afiliado pensionado, sin pensionar, para que el capital se quede allá. Pero una condena por parte de un juez del circuito sí le ordena a la AFP que le traslade todo. Y así evitamos caer en lo del parágrafo de la ley 2381. Esta parte, y más por un tema de lo que estoy viendo hoy en día, como los jueces están fallando o están a la espera de fallar, pues que sirva de reflexión para todos los que son abogados litigantes. Gracias. Buenos días, doctor Bobadilla, doctor Ballesteros, Rodríguez, estimado público, Sandro Sánchez Salazar, abogado laboralista también. Hombre, amor no quita conocimiento, sí, yo voté por el gobierno del cambio, etcétera, pero el sistema de protección que nos trae admite críticas, sí, y algunas de ellas, ya las sentamos con el doctor Rodríguez Ballesteros, es en relación con la clase media. La clase media en la pensión de vejez se afecta sustancialmente. Y colocamos el ejemplo, el que se gana 10 millones de pesos, la pensión que le reconocería hoy Colpensiones sería de 2.330.000 pesos. Y la renta vitalicia que le va a reconocer el régimen complementario, ¿de cuánto será? Es una cifra pues muy baja. Uno. También creo que faltó mucha técnica o faltó una conciencia en relación con dos prestaciones. Una, la invalidez. No se flexibilizaron los requisitos para que ese contingente de la población accediera a una pensión de invalidez. Y lo estamos observando en materia jurisprudencial, que son más restrictivos. Se está viendo desde la óptica del seguro social, más no desde la óptica del derecho fundamental, que entramos a discutir. ¿Entramos a hablar ya de protección social o seguimos hablando de seguridad social? ¿Y cuál concepto vamos a abordar? ¿El que trae la ley 789 como sistema de protección social o vamos a hacer un avance significativo en considerar a la protección social como un derecho fundamental? Y eso es supremamente importante con lo que se viene con este sistema. El otro punto es que hay una omisión legislativa, no sé si fue adrede o no fue adrede, en relación con la pensión de sobrevivientes, cuando fallece el afiliado, que no se reguló la situación de la pluralidad, es decir, esposa y moza vida sabroso, esposo y mozo como gozo. Eso no está regulado única y exclusivamente es con el pensionado, Entonces, ¿qué nos toca eso? Ir a acudir a demandas judiciales, porque en este momento estamos observando que la sociedad ha cambiado culturalmente en relación en la monogamia, ya en la poligamia, estamos hablando del poliamor, y eso no está regulado en materia de la pensión de sobrevivientes. Ese es un aspecto. Lo otro, en el sistema de las equivalencias, ese artículo 19 literal C, yo creo que abre un compás muy grande para efectos de cuando se niegan las pensiones de invalidez y sobrevivientes, porque la norma habla de que se tendrán en cuenta para acceder a las semanas mínimas exigidas en el componente de Colpensiones, no la restringió única y exclusivamente a la prestación de vejez. Eso va a generar un debate, creo que muy interesante en la rama judicial. Y lo otro es que quien más se benefició de esta reforma, indudablemente que fueron los grupos económicos que administran las administradoras privadas de pensiones. ¿Por qué? Porque cogen un gran contingente de la población que va a cotizarles después de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, van a ganar una administración
y van a estar exentos de cualquier tipo de demanda judicial, porque única y exclusivamente va a responder en todo tipo de demanda judicial con pensiones. ¿Yo qué hago como administrador privado de pensiones? Le doy la platica que tengo allá y no más, pero a mí no me van a demandar absolutamente nada. Y también tenemos que estar muy cuidadosos por parte del Ministerio de Trabajo, doctora Luisa, en la reglamentación de esa situación, porque cuando van a liquidar esa renta vitalicia, las normas que has pedido últimamente la Superintendencia Financiera perjudican considerablemente al afiliado del régimen de ahorro individual, sobre todo el que está soltero, no tiene beneficiarios, le ponen un beneficiario para efectos de calcular la renta vitalicia, cuando eso es que, en la renta vitalicia o el retiro programado, cualquier modalidad de las pensiones, entonces eso lo afecta. Entonces esperemos que cuando salga en ese decreto, cuando se va a liquidar la renta vitalicia, quedar el componente complementario, no se tenga una simulación de un beneficiario que eventualmente no exista. Dejo así sentado pues mis consideraciones. No es intervención, yo he escuchado con mucha atención la intervención del compañero y el doctor Sandro Sánchez, y bueno, yo lo había dicho, la diferencia entre los beneficiarios de pensionados y afiliados. Evidentemente no sabemos qué pasó allí, pero si la ley, en la defensa que estamos haciendo, yo voy a demandar pues esa omisión legislativa, y hay muchos ejemplos, pero es así. Y lo otro, bueno, ya lo veremos después al final. Bueno, a ver, comparto plenamente lo que la doctora María Elena planteó, y es un tema que me invita a que de pronto pensemos en una reunión técnica de abogados, porque me preocupa efectivamente la postura de muchos jueces, que para ellos es lo mismo que desistamos y terminemos un proceso por la razón a que hubiera un fallo favorable, que es una lógica completamente distinta, pero es muy peligroso el desistimiento. No estamos de acuerdo y debemos hacer un frente común frente a ello, porque además es nuestra responsabilidad profesional. Con respecto al doctor Sandro, bienvenida pues la crítica, obviamente. Afortunadamente no pensamos igual que todos pensáramos igual. Pues yo sí quiero que hagamos la siguiente reflexión. Y esto lo he analizado con mucho cuidado, mucho detenimiento, porque una ley que afecte el tema pensional es muy sensible. Nos toca a todos de alguna manera, y eso nos invita, bueno, yo voy a tratar de ponerme como si fuera gobierno. Un gobierno tiene que pensar no en 10 personas ni en 20, sino en la mayoría, eso es claro. Y una reforma de este tipo, ¿benefició o no benefició a la mayoría? ¿Cómo se afectó? Y yo insisto en las realidades, y quiero de pronto retomar parte de la exposición de Sandro. Una realidad es que están en el umbral para abajo el 87% de la población que está contribuyendo. O sea que desde ese punto de vista esos no se tocaron, es una mayoría. Y de los que quedan, la mayoría, yo repito, y es bueno que hagamos el estudio, la inmensa mayoría está en los fondos privados, la inmensa mayoría. O sea, esa inmensa mayoría, el sistema los está obligando a que se mejoren. Y yo creo que esa reflexión hay que hacerla. Y no me digan, como decía algún vocero de los fondos, que cuál sí toda la gente está pasando. Se están pasando muy poquitos, los que pueden demandar, los que tienen con qué demandar y los que saben. Es que el año pasado muchas demandas habían y teníamos 19 millones de afiliados a los fondos privados. Y dentro de esos 19 hay muchos que obligatoriamente se van a mejorar. Porque si se quedan en los fondos privados, ya sabemos cuál es la consecuencia perversa. Hay que aplaudir eso. Son muy poquitos los que se afectan negativamente. Y la afectación es proporcional, inversa, dependiendo de cuánto gana la persona. Si se gana 3 millones de pesos, si se gana 2.4 salarios mínimos, la afectación es mínima. De ahí para arriba sí se puede afectar. Si llegamos a los niveles de los amigos del innombrable, muy afectados sin duda, afectadísimos. Y esos sí deben estar totalmente preocupados y angustiados. Y son los que están mandando esas cantidad de demandas masivamente. Esa es la realidad, pero es bienvenida esa discusión. A mí me gustaría, ojalá, que pudiéramos tener más tiempo para analizar cuantitativamente esos elementos, porque la verdad, claro, decir en abstracto que se afilian, que se van a afectar la clase media, pues es muy fácil, pero si realmente es así, simplemente dejo eso para la reflexión que todos debemos hacer. Listo, siguen Luis Eduardo, por favor, luego Misael de Sintoc y Wilson Ramos, en ese orden.
caballeros. Bueno, soy Luis Eduardo Pineda Palomino, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Y esta asociación me prestó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde soy magistrado en estos momentos. Bueno, hay algo importante que quiero resaltar de la ley, es referente a una figura jurídica que se llama la caducidad de las acciones. Había una problemática grandísima que se había presentado en el tema de las pensiones. Una persona recibía su pensión y de pronto al poco tiempo era asaltada con una noticia que le decía se está revisando su pensión. Y luego al poco tiempo llegaba el juez administrativo y se la quitaba. Eso lo hacían mediante un proceso que se llama acción de lesividad. Entonces el Colpensiones se demanda a sí mismo, revisa la pensión y se la quitan. Bueno, el artículo 86 de esta ley dice término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas. En el sistema anterior se podía demandar en cualquier tiempo. Lo bueno de esta ley es que limita el tiempo para revisar las pensiones. Entonces trae tres, eventos. Primer evento, dice, las acciones administrativa y contencioso administrativa no podrán ser ejercidas después de 5 años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello, a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito. Es decir, 5 años para ejercer la acción. Segundo evento, ¿qué pasa si ya se ejerció la acción? A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y contencioso administrativas después de 5 años de haber sido reconocidas y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Como se dijo aquí, cuando el doctor Carlos explicó, en este caso ya está vigente. A partir del 1 de julio, ya pueden todas las personas que estén siendo cobijadas por una acción de revisión, pedirle al juez contencioso administrativo que aplique la caducidad y se acaba el proceso inmediatamente. Tercer evento, los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y contenciosas administrativas, respecto a los cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un término de 5 años a partir de la vigencia de esta ley. Es decir, para los que ya hubo decisión, entonces la administración puede ejercer el recurso extraordinario de revisión, pero también se le da un término de 5 años. Digamos, esto es lo positivo que resalto yo de esta norma. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Misael y luego Wilson. Misael Sintol. Mientras llega, sí, suba. Mientras llega no es Duván Zapata, sino Duván Vélez. Lo confundí con el jugador de fútbol, discúlpeme, compañero de Sinaltainal. Buenos días para todos, un especial saludo a la Asociación de Abogados Laboralistas que nos invitó. Soy trabajador, pertenezco a la clase obrera del sindicato del sector de la hotelería, hoteles, bares y restaurantes. Gracias al compañero presidente, me hizo extensiva la invitación y reitero, vengo aquí como trabajador, por eso mi intervención va a ser muy corta, no en el ámbito jurídico, porque pues estamos aprendiendo, estamos estudiando Derecho y vine a este curso como estudiante, pero más que eso, representando a la clase trabajadora de mi sector.
Y aprovecho pedir la intervención, aprovechando la presencia de la compañera, hoy viceministra, doctora Luisa Fernanda, para pedirle desde los trabajadores de nuestro sector, del área de los servicios, sector que está proyectado en el gobierno del cambio, de mayor crecimiento, y hoy tenemos más de 1.700 trabajadores de este sector, pero con un tipo de contrato, muchos de los pulpos hoteleros con unos contratos totalmente tercerizados. Entonces, sí le pido a la asociación, a la firma de abogados ballesteros con quienes estamos trabajando, de hecho me representan en un proceso litigioso para cómo mirar el tema y la afectación total de los pactos colectivos en nuestro sector. Para tomar un ejemplo de manera puntual y concreta, Club Campestre de Medellín, más de 300 trabajadores y nos quedan 14 afiliados al sindicato, por la aplicación aberrante, grosera del pacto colectivo. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Por eso invito a la asociación, a la firma Abogados Ballesteros, a que nos ayude a ver cómo desde el punto de vista estratégico damos la pelea, porque no la hemos podido dar administrativamente. En el ministerio pues no ha salido ninguna postura favorable. Eso es lo que quería decir, parafraseando las palabras de la doctora Luisa. Nos necesitamos todos. Nosotros como trabajadores, ustedes como asociación y como abogados que manejan la parte jurídica, para defender los derechos de las y los trabajadores. Termino con esto. He participado a través de la firma Abogados Ballesteros de las charlas de los miércoles y he aprendido mucho. Pero lo que sí nos queda claro a nosotros, elegimos y apoyamos y seguiremos apoyando de manera clara. Muchas gracias, compañeros. Bueno, no, muy importante la intervención y yo haría una precisión que vale la pena tener en cuenta. Ustedes saben que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 481 del Código Sustantivo, que es el que habla de los pactos colectivos. Recuerden que había una demanda de inconstitucionalidad, la Corte no declaró inexequible, por el contrario lo declaró exequible, lo cual ha servido para algunos empleadores considerar que tienen una patente de corro para hacer y deshacer con los pactos colectivos, lo cual no es cierto, y yo creo que en eso tenemos que tener claridad. La Corte condicionó la constitucionalidad de ese artículo frente a la utilización de pactos colectivos que tuvieran como finalidad desestimular la asociación sindical. A mí no me gusta la sentencia porque está muy mal concebida, pero hay que respetarla. Pero de todas maneras, la Corte, analicen esa partecita porque es importante, la Corte cuando hace referencia a los fundamentos de esa decisión, cita como 4 o 5 sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Yo leí todas esas decisiones de la Sala Laboral y en todas ellas lo que está diciendo la Sala Laboral es que los pactos colectivos no pueden ser siquiera iguales a las convenciones. Eso es claro y eso lo tenemos que tener claro. La revista de la asociación debe traer un artículo en el cual hacemos ese análisis que es bien importante, porque eso es lo que dijo la Corte. La Corte menciona la sentencia, la referencia, pero yo sí creo a veces que ni la leyó, pero la referencia, y hay que hacer énfasis en ello, hay que invitar al ministerio a que compartamos ese criterio y ante todo hay que decirle a los jueces, ojo con lo que dijo la Corte, porque fue muy clara la Corte Constitucional al remitirse a las sentencias de la Sala Laboral. Wilson, y cerramos para que podamos ir a almorzar y regresar pronto.
Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Wilson Ramos Maecha, soy fiscal de Aso Laborales, presidente de la firma de abogados Advocat Acción Médico Legal. En primer lugar, darles un agradecimiento a todos y todas por esta participación. Es muy importante que todos estemos activamente aprendiendo en este tipo de reformas, teniendo en cuenta que, como se habló acá por los panelistas, pues lamentablemente se ha creado un ambiente de confusión en la sociedad y es importante que la dirigencia sindical participe de estos escenarios para que le puedan llevar esta información directamente a las bases, explicarles y manifestarles todas las bondades que trae estas reformas, particularmente esta pensional, que si bien no salió como se quería inicialmente, valga la redundancia, son unos esfuerzos grandísimos por el gobierno que se están haciendo y no podemos olvidar la coyuntura política que hay en el Congreso de la República, pues que nos presenta una dificultad para sacar adelante estas reformas. Yo particularmente quiero resaltar lo que tiene que ver con la pensión de invalidez, manifestar que frente a la reforma en relación con la ley 100 del 93, pues se mantiene de la misma forma. Lo único que cambia es que se manifiesta que se expedirá un decreto reglamentario frente a lo que es el trámite de la calificación. Nosotros no podemos olvidar los trabajadores y trabajadoras que han adquirido enfermedades al interior de las empresas por unos trámites absurdos muchas veces, si se quiere, en este trámite de calificación. Coloco un ejemplo particular, lo que tiene que ver con el análisis de puesto de trabajo, una prueba claramente viciada por los empleadores, en el sentido de que se le da la facultad al empleador para que él mismo sea el que contrate al experto, bien sea fisioterapeuta, bien sea psicóloga en riesgo psicosocial, para que realice este análisis, y vician esa prueba. Lamentablemente llega viciada ante las juntas calificadoras, y un trabajador que ha tenido exposiciones de factor a riesgo durante años, dando su salud a la empresa, pues lamentablemente esta enfermedad va a quedar de origen común. Entonces, importante este decreto, cómo se irá a reglamentar, porque sí sería importante que se empiecen a tomar medidas frente a estos trámites de calificación en el Congreso de la República. Importante también resaltar el artículo 89, lo que nos habla de la pensión anticipada de vejez. Esto es una de las grandes bondades también que trae esta reforma, donde dice que las mujeres con 50 años de edad y los hombres con 55 que tengan cotizadas 1000 semanas y tengan una deficiencia física, psíquica o sensorial superior al 50%, se podrán pensionar anticipadamente. Entonces, para resaltar esta norma, y pues nuevamente darle las gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las intervenciones, también por las palabras de nuestros expositores. En Aso Laborales estamos convencidos de que estos espacios realmente generan esta construcción para el cambio, para este cambio que se viene con estas reformas. Los invitamos entonces a que tomemos un receso para el almuerzo y volvamos a la 1:45 aproximadamente, porque a las 2 en punto debemos iniciar con el panel de negociación colectiva bajo el decreto 243. Entonces los esperamos puntualmente por temas de tiempo. Gracias.